Cuando un sueño se trabaja con perseverancia y se materializa tarde, la satisfacción es más grande, porque los enigmas del fracaso se escurren entre la celebración y el gozo toma un papel protagónico de ensueño. Esta es la historia del hombre que luchó para convertirse en pelotero profesional y que las adversidades lo limitaron en múltiples oportunidades, pero aún así pudo consagrarse como uno de los mejores inicialistas que ha parido Venezuela. Esta es la vida de Jesús Chalao Méndez. Fueron noticia, Jesús Chalao Méndez. Los deseos quebrantados de un padre a veces son heredados por sus hijos. Ese fue el caso de don José, quien vio en Jesús materializar el sueño que siempre quiso, llegar a ser un pelotero profesional. Hoy estaremos utilizando nuestra cuenta en Twitter, @fueronpisonoticia, la etiqueta numeral Chalao18, para honrar a nuestro protagonista del día de hoy, Jesús el Chalao Méndez. Disfrutemos de su historia. Nombre completo: Jesús Alberto Méndez Clemente. Lugar y fecha de nacimiento: Caracas, Distrito Capital, el 14 de junio de 1963. Estatura: 1,75 m. En un país donde la pasión colectiva es el béisbol, cualquier familia le inculca a las nuevas generaciones su amor por este deporte. Un guante, bate o una pelota son un recuerdo que queda inmortalizado en la mente de cualquier niño venezolano como uno de los más preciados regalos. Ese fue el caso de Jesús Chalao Méndez, quien a los 3 años de edad recibió como obsequio de su padre, don José, su primer guante de béisbol. El destino estaba empezando a fraguar, sin saberlo aún, una carrera dentro del mundo peloteril. Su padre, quien jugó béisbol amateur con el equipo Cartografía Nacional, enseñaba desde niño a Jesús las técnicas y cualidades de este deporte en la popular barriada de Artigas, ubicada en Caracas, lugar donde se crió y nació este primera base. Desde que yo estaba pequeñito siempre me llevaba al estadio, me llevaba a los juegos donde él jugaba, pues él fue pitcher amateur. Él jugó con el Cartografía Nacional, un equipo famoso en aquel entonces, en los años 50, pues yo nací en el 63. Y después, bueno, lo vi fue jugando softball. Se me llevaba a todos los juegos de softball, yo me iba con él. Entonces, inclusive antes de los juegos, él se ponía a lanzarme pelotas y yo bateando. Yo no descansaba, agarraba a los amigos de él y también los ponía que me picharan. Y bueno, y así fue transcurriendo mi niñez. Jesús Méndez heredó el apodo de Chalao por su padre, quien a su vez había adquirido por antonomasia el mismo mote por el abuelo. Él, junto a su madre, fueron el bastión importante de su carrera. Sin embargo, don José nunca imaginó que el sueño final llegaría muy tarde para él presenciarlo y disfrutarlo junto a su hijo. Mi mamá no le gustaba mucho el béisbol, pero siempre estaba pendiente, siempre me mantenía mi uniforme limpio, que no me faltara nada, pendiente de la alimentación. Y mi papá, bueno, ese siempre se iba para todas partes que yo iba a jugar, él se iba conmigo. Me recuerdo en el 81, que era la primera vez que yo viajaba fuera del país. Él se fue con mi mamá para Ohio, pues. Él pidió sus vacaciones para la fecha del torneo y se fue con mi mamá para Ohio. Y el año siguiente se fueron para Cuba también, los centroamericanos en Cuba. En el 83, bueno, lo mismo. Y bueno, en el 84 lamentablemente mi papá tuvo un accidente en Caracas y bueno, y perdió la vida. Pero ese día que pierde la vida, él fue a sacar dinero del banco para irse el día siguiente conmigo para Puerto La Cruz. Yo tenía un viaje ese fin de semana para Puerto La Cruz y bueno,
Cuando llegué a mi casa, lo que me conseguí fue con la noticia pues, de la muerte de mi padre. Gracias al apoyo del tío Luis y su madre, Chalao no se afligió y se encaminó a seguir en búsqueda del sueño que su progenitor había querido que lograra, ser un pelotero profesional. La familia estuvo muy triste con la pérdida de mi padre, porque mi papá era una persona que él era el que animaba en la casa a la familia, todos los primos le tenían mucho respeto. Mis tías lo querían mucho, todo eso, pues, pero con la muerte de él, bueno, quedó un gran vacío pues, en la familia. Luego de una serie de eventos desafortunados, el destino premiaría la constancia y el trabajo. El Chalao firmaría un contrato que lo llevaría al béisbol profesional, vistiendo el uniforme de los Tigres de Aragua por primera vez un 22 de noviembre de 1985. Chalao Méndez quedaría líder bate de la Liga de Verano y es justo ahí donde el reconocido Jesús el Loco Ávila toma un papel importante en su historia y le marca el camino a seguir. Yo sí practiqué con el Caracas, practiqué con la Guaira y nunca tuve la oportunidad de firmar. Yo sí recuerdo que una vez Chico Carrasquel le dijo a Oscar Prieto que me firmara porque yo era buen bateador y que podía ayudar ahí al equipo. Entonces, bueno, no sé qué pasó, que no me firmaron. Y de allí, bueno, vino Jesús, el Loco Ávila, que en paz descanse, y me preguntó que si yo quería jugar profesional y le dije claro que sí. Yo estoy esperando desde hace años que me incursionar en el béisbol profesional, pues entonces, porque era mi sueño. O sea, la pelota AA en nuestro país era un semillero de peloteros muy grande y Chalao quizás es el último gran representante de esa época de peloteros que vienen del origen amateur y que llegaron tarde, ¿no? Él se tardó mucho tiempo, él nunca tuvo esa oportunidad, quizás la suerte de llegar al profesional temprano como pelotero de su generación, como Osvaldo Guillén. Chalao Méndez debutaría en la campaña 85-86 y brillaría con creces a tal punto que en ese año se llevaría la distinción de novato del año en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Terminar la zafra con 305 de averaje, un jonrón, 23 carreras anotadas y 14 impulsadas lo consagraron con dicha distinción. Me pareció un pelotero súper atractivo de ver desde la tribuna. Yo era aficionado al béisbol en esa época, todavía no llegaba al periodismo cuando el Chalao vio sus mejores años, en los años 80, en la década de los años 80. Porque el Chalao era un bateador puro, era realmente un bateador capaz de hacer daño en el plato. Y de esos que siempre uno leía en el periódico, a los grandes analistas, a los Humberto Acosta, a los Carlos Figueroa, decir, este hombre tiene un título de bateo en la punta del bate. Mira, yo recuerdo haber hecho en El Nacional una suerte de entrevista, de reportaje con el Chalao Méndez y con Rafael de Lima, que los dos llegaron a la vez, prácticamente a la vez, al béisbol profesional con los Tigres de Aragua. Y el reportaje fue hecho, primero porque eran novatos, y segundo porque eran muy similares. Todo indicaba que ellos podían ser los herederos de Víctor Davalillo y de Osvaldo Olivares. La presencia de una figura como el Chalao en el dugout bengalí empezaba a tomar un peso significativo en un sitial que siempre estuvo ocupado por la presencia de David Concepción hasta su retiro. Su destreza en el terreno de juego, sobre todo a nivel defensivo, fue un espectáculo para los conocedores de la materia. Chalao ampliamente reconocido por ese aspecto del juego que es la defensiva, y no solamente se desempeñó en primera base porque también jugó en el outfield, pero quedó grabado en tal vez la mente de los fanáticos, de los que lo vieron jugar, narradores, comentaristas, sus grandes aportes defensivos que tuvo para el equipo Tigres de Aragua. Y yo mismo me ponía en mi casa con una pelota de goma, la tiraba contra la pared, me lanzaba los roles y yo mismo me lanzaba piconazos y trataba de levantarlo. Tuvo una transformación muy peculiar porque fue jardinero y fue primera base, y en ambos tuvo notables jornadas
con la defensa, era un gran fildeador tanto en los bosques como en la inicial. Sobre todo en la inicial se convirtió en una figura casi icónica por su habilidad para levantar piconazos. Méndez nunca fue un pelotero de esos que movía a todos los scouts de las organizaciones para que lo chequearan, pero sí tuvo una cualidad que resaltó bastante, a tal punto que marcó una anécdota significativa y que quedó inmortalizada. Un prospecto de los Yankees de Nueva York jugaría con los Tigres de Aragua en la temporada 94-95. Su nombre era J.T. Snow y su misión era foguearse y jugar en la primera base. Algo malo parecía avisorarse para el Chalao, sin embargo este ya estaba curtido en derrocar barreras. Ese año el manager era Grady Little, entonces él, habló conmigo cuando comenzó la temporada y me dijo que el que iba a jugar primera base era JT Snow y que yo iba a jugar en el outfield. Y yo le dije, mire, mientras yo esté metido en el line-up, a mí no me importa dónde juegue. A mí lo que me interesa es jugar. La gente no entendía aquí en Maracay cómo había un gringo jugando en primera estando el Chalao Méndez. Entonces, ¿qué hacían? Se quejaban mucho. Entonces, ¿qué hacía el manager de aquella época? Que si la memoria no me falla era Eddie Rodríguez. Colocaba a Chalao a jugar en la inicial acá en Maracay y jugar en los jardines en los juegos de visitante. Y J.T. Snow, al ver la defensiva de Chalao, él mismo decidió, le dijo al manager, no vale, yo agarro mi guante y me voy a jugar en el jardín izquierdo y deja a este señor jugar en la inicial. Bueno, recuerdo que en un par de juegos JT Snow no levantó un piconazo en uno y después al día siguiente fue lo mismo, porque se le fue un piconazo y él allí debe ser porque no conocía el terreno, entonces no pudo levantar esos piconazos y el público empezó a gritar, ¿no? Que me pusieran a jugar a mí en primera base. Entonces el juego siguiente yo jugué primera base aquí contra Magallanes. Recuerdo que Edgardo Alfonso dio un rolling por la raya en el primer inning. Yo me tiré de cabeza, cogí la bola y saqué el out. Y después levanté 2 piconazos y todo el mundo empezó allí a gritar. Después el manager nos reunió y nos dijo, cuando juguemos en Maracay, Chalao va a jugar primera base y cuando juguemos por fuera, tú juegas primera base, le dijo a JT Snow. Esa anécdota de JT Snow en Maracay con los Tigres de Aragua es probablemente lo que pinta de mejor manera la clase de fildeador que fue el Chalao. Pero fue injusto, fueron injustos los aficionados. Obviamente ellos querían ganar y querían ganar de inmediato, pero injustos los aficionados, no solamente con JT Snow, porque JT Snow estaba formándose como pelotero en ese momento, injustos porque la comparación. Pocos primeras bases defensivos venezolanos han sido tan buenos como el Chalao Méndez. Muy pocos. Y que por lo menos de los pocos que yo he visto hasta esta parte, desde que yo sigo el gol en los años 70, si solamente tomamos en cuenta el manejo del mascotín, yo creo que el Chalao Méndez debe ser el de mejor defensivo. Jesús Chalao Méndez fue insignia de los Tigres en una época enmarcada por las derrotas. Vistió la camisa de los bengalíes por 13 temporadas ininterrumpidas. Disputó 3 finales, pero no pudo conocer el significado de quedar campeón. Luego de debutar a los 22 años de edad, Méndez se retiraría a los 34 de la organización aragüeña. Fue una decisión, como todas, difícil de tomar, pero a largo plazo se convertiría en una buena sentencia. Y Chalao es historia dentro de los Tigres porque acumula una buena cantidad de números que lo tienen entre los mejores dentro del equipo Tigres. Por supuesto, David Concepción es el líder en la mayoría de los departamentos, mucho más tiempo jugando. Alex Romero ya es el segundo en juegos o en temporadas con el equipo Tigres Aragua. Y después están los números del Chalao Méndez. En jonrones, por supuesto, no fue la característica de él, no figura en ese departamento, pero siempre va a ser recordado Chalao por la grandeza de su mascotín ahí en la primera base. Lastimosamente nunca pudimos ganar un campeonato aquí, pero también en ese entonces la directiva fallaba, porque cuando necesitábamos el apoyo de la directiva con respecto a los peloteros importados, ahí ellos flaqueaban. Y eso era lo que nos faltaba al final.
terminar de engranar el equipo, pues trayendo unos buenos pitchers o de repente un bateador de poder que nos hacía falta. Y tú sabes, en aquella época por ahorrar dinero no se hacía. Así que en buena medida por eso también yo creo que se recuerda tanto la figura del Chalao, porque el Chalao era uno de las pocas grandes figuras criollas en aquellos equipos de los Tigres de Aragua que sufrieron la sequía. Estaba el Chalao, estaba el Pichón duró poco porque se lesionó. Luego vino Richard Garcés. Richard Garcés empezó su momento de apogeo ya cuando terminaba la época del Chalao. Apareció Eduardo Pérez, pero siempre fue figuras que se entrecruzaban, pero figuras, no un gran grupo, una legión. Y probablemente de ahí se deba la sequía de los Tigres. Y probablemente eso haya hecho todavía recordar aún más al Chalao, porque en medio de esa sequía siempre estaba el Chalao Méndez dando líneas, siempre estaba el Chalao Méndez en el medio del line-up, siempre estaba el Chalao Méndez convertido en la figura ofensiva y defensiva del equipo. En la temporada del 97, Méndez arrancaría a jugar sin imaginar los cambios que en ella transcurriría. Un ofrecimiento interesante tocó las puertas del Chalao, haciéndolo pensar en el retiro. Entonces yo le decía que yo no quería retirarme porque yo todavía estaba jugando. Pues yo jugaba en México y para el año siguiente me iban a dar un buen contrato. Entonces, como vi la insistencia de ellos, yo comencé a preguntarle a mucha gente y todo el mundo me decía, pero retírate, ¿qué estás esperando? Y yo, pero ¿por qué me voy a retirar si yo todavía me siento bien para jugar béisbol? Yo tenía 33 años todavía. Bueno, yo consulté con mucha gente y casi todos me decían que era bueno lo que me estaban ofreciendo. Con la última persona con quien yo consulté fue con mi mamá. Y mi mamá me dijo, mira, ya tú has jugado suficiente, ya tú estás en la Liga Mexicana y bueno, te están tomando en cuenta para este trabajo, tienes que pensar también en el futuro de tu familia, porque ya tú tienes tus hijas pequeñas, entonces tienes que ir pensando en el futuro. Y bueno, de allí ya yo estaba casi convencido, pues. Y me llamaron por allí a principios de enero, me llamaron otra vez los americanos y me preguntaron pues, a ver qué decisión había tomado, porque ya tenían que buscar un candidato para ese trabajo. En el año 2007, la fanaticada de los Tigres, que siempre tuvo al Chalao en el sitial que se merecía, le pidió al equipo que retirara su número. El dorsal 18 ya no sería vestido por ningún jugador del equipo aragüeño. Cualquier reconocimiento que merecidos todos, por supuesto, cualquier cosa que se le haya hecho y se le vaya a hacer, estamos en deuda porque no hay manera de medir, ni siquiera por las estadísticas, o sea, que son claras, casi 700 hits y un averaje vitalicio bastante importante, o sea, nada de eso mide el verdadero aporte que significó Chalao Méndez para la identidad del equipo. Bueno, en verdad fue muy emotivo. Yo tengo que agradecerle de verdad a toda esa fanaticada de los Tigres de Aragua, que ellos fueron los que tuvieron la iniciativa, pues. Y también agradecerle a la directiva de los Tigres, encabezada por Rafael Rodríguez, que fue el que tomó la decisión final. Y bueno, y en realidad ese fue, yo diría que ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida. Yo nunca pensé que iban a retirar mi número, y menos que iba a estar allá en el center field al lado del número de David Concepción, porque ha sido la estrella de los Tigres de Aragua de toda la vida. Entonces fue un momento que lo disfruté muchísimo, especialmente mi familia disfrutó mucho de ese momento. Actualmente, Chalao Méndez tiene más de 2 décadas desempeñándose como scout de la organización Phillies de Filadelfia. Hoy ocupa el cargo de supervisor en Latinoamérica, lugar en el que ha firmado a grandes ligas tales como Freddy Galvis, Carlos Carrasco, entre otros. Mucha experiencia. Si yo hubiese sabido del béisbol cuando jugaba, si hubiese sabido por lo menos el 30% de lo que tengo conocimiento ahora, hubiese jugado grandes ligas unos cuantos años.
Hoy su tiempo lo distribuye entre el trabajo y su familia, las dos cosas más valiosas que tiene el Chalao en el presente. Porque en el pasado aún mantiene los recuerdos del amor de la fanaticada que lo vio triunfar. El número 18 siempre estará inmortalizado en la historia de los Tigres de Aragua, pero en la mente de quienes vieron jugar a Jesús Chalao Méndez estará el arrojo y la entrega del mejor o uno de los mejores inicialistas que ha dado Venezuela. Mi nombre es Juan Carlos Villamizar y ustedes disfrutaron de Fueron Noticias.